Buenos días a todos, hermanos. En esta mañana, tal como lo anunciamos durante la semana, nos acompaña el pastor Eduardo Saladín con su esposa Patricia. Bienvenidos. El pastor Eduardo va a estar a cargo de la enseñanza esta mañana, tanto en la escuela bíblica y también con el sermón. Así que es una bendición poderlo tener hoy con nosotros. Sin más, vamos a orar al Señor y a entregar ese tiempo en sus manos y a pedir que abra nuestro corazón, nuestros oídos, para estar atentos a las enseñanzas que nos trae esta mañana. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte por tu bondad, tu inmensa misericordia que tienes cada día con nosotros. Agradecerte, Padre, que nos permitas estar aquí esta mañana congregados como pueblo tuyo, como tu iglesia, como tu amada, como la cuidada por ti, como la niña de tus ojos. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que es de pura gracia, que no merecemos tus cuidados, pero que tú lo haces por amor a tu pueblo, Señor. Y en ese cuidado, Señor, sabemos que tú tienes palabra fresca para nuestros corazones. Te rogamos entonces que tú hoy, Señor, nos hables a través de la enseñanza, del estudio bíblico y también de la predicación de tu palabra, Señor. Oh Dios, y rogamos por el pastor Eduardo, que tú estés bendiciéndole, cuidándole, Señor, y que a través de él, Señor, tú nos enseñes hoy tus verdades. Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, sin más, doy el lugar aquí al pastor Eduardo Saladín. Gracias, mi hermano. Tengan buenos días nuevamente, hermanos. Nos da mucho gozo estar aquí con ustedes. Realmente, déjenme decirle algo, nosotros llegamos el lunes, estuvimos en Sevilla, Córdoba, Granada y vinimos aquí el viernes en la noche solo para estar con ustedes y para conocerlos físicamente. Qué bueno es ver que tenemos una familia en diferentes lugares. Qué bueno es ver cómo el amor de Cristo nos une, la sangre de Jesucristo, porque somos personas, muchos no nos habíamos visto en toda la vida y nos vemos y es como si nos hubiéramos conocido de siempre. Yo tuve el privilegio el año pasado de estar con el pastor Jairo 10 días en Washington en un entrenamiento de los hermanos de 9 marcas y allí el Señor acabó de unir más nuestros corazones, al igual que con David, quien estuvo allá en República Dominicana y es también muy querido por todos nosotros. El tema que vamos a tratar hoy es acerca del discipulado, del diseño de Dios para la familia y específicamente cuál debe ser nuestro rol como padres. Es un tema sumamente extenso. Déjenme decirles algo. Mi esposa Patricia y yo conocimos al Señor en el año 1981. Nuestra iglesia bíblica del Señor Jesucristo, tenía 3 años de fundada cuando nosotros llegamos allí a la iglesia. Nos habíamos casado en el año 1980 y en el 81 asistimos a la iglesia, el Señor nos llamó a salvación, nos bautizamos, tuvimos nuestra primera hija y no sabíamos absolutamente nada de la educación de los hijos. Nuestra iglesia era una iglesia joven, con muchas parejas jóvenes así como esta iglesia. Y en el año 1985 invitamos a unos pastores de la iglesia de Grace Community Church, la iglesia de la Comunidad de la Gracia de Los Ángeles, California, que pastorea el hermano John MacArthur. Y esos pastores fueron allá, el pastor Fred Barsha y el pastor Gary Eso, y fue la primera vez en nuestra vida que oímos hablar de la educación de los niños. ¿Cuál era nuestro rol como padres? ¿Qué debíamos hacer nosotros en nuestros hogares con nuestros hijos? Fue algo completamente nuevo.
Este tema de la educación, de la relación en la familia es sumamente importante. Le voy a decir por qué. Porque es central, la familia es central en la mente de nuestro Creador. Si ustedes van a Génesis 1:27, Dios crea al hombre y a la mujer. Y en Génesis 1:28 le dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios crea la institución del matrimonio, el hombre está solo, no es bueno que el hombre esté solo. Como vemos, llega su esposa, crea al hombre, a la mujer, le dice fructificad y multiplicaos. No solo los casa, sino que le ordena que tengan hijos, que tengan una familia. ¿Por qué? Porque la familia es central en la mente de Dios. Dios ha creado la familia y el Estado sin la familia no existiría. La iglesia sin las familias, en ese sentido, no estaría tampoco. Sin la familia no podrían existir las diferentes instituciones. Y si no hay familias saludables, no vamos a tener una sociedad saludable. No vamos a tener una iglesia saludable. Y esto lo vemos en lo que está sucediendo, no solo aquí, sino en los diferentes países del mundo en relación a la familia. La familia no solamente es central en la mente de Dios, sino que se encuentra bajo el ataque del maligno. Dice la Escritura que Satanás es el príncipe de este mundo y él nos está influenciando día a día. Él no quiere que los principios de la palabra de Dios sean conocidos. Recuerden que Él es el engañador, el tergiversador. Él quiere que las cosas se hagan de una manera diferente. Él quiere que las personas den la espalda a todo lo que tiene que ver con Dios y su palabra, que vivan en sus propios caminos, que vivan en su liberalidad. En República Dominicana, recientemente, como parte de un movimiento internacional, se trató de legislar y que fuera aprobado en el Congreso el matrimonio homosexual, por ejemplo, que hubiese también una educación libre de los niños y se hizo un manual que se iba a poner en circulación a través de la Secretaría de Educación, donde se hablaba que no importa el sexo que tú tengas, ahora hablan de género. Si tú te sientes ser un hombre, tú eres un hombre. Si tú te sientes ser una mujer, tú eres una mujer, aunque seas hombre. Pero dice la Escritura que Dios lo creó varón y hembra. Eso fue lo que Dios creó. Esa es la enseñanza que tenemos en la palabra de Dios. En ese manual se le quería enseñar a los niños eso que he dicho. No importa el género que tú te sientas, así que tú debes actuar, así que tú debes vestirte. Querían darle una enseñanza de temas sexuales a una edad muy tierna. Ese manual querían enseñar las prácticas de sexo en grupo y cosas así. Y gracias al Señor, los diferentes grupos sociales que estamos opuestos a eso, la iglesia cristiana evangélica, la iglesia católica también se opusieron y fuimos al Congreso, pudimos hacer nuestras ponencias y gracias al Señor estas leyes no pasaron. En esas leyes también se le estaba quitando la autoridad a los padres para educar a sus hijos. Ahora imagínense si todas estas cosas pasaran. Yo sé que aquí muchas de estas leyes, legislaciones han sido aprobadas y eso es lo que crea, es una mayor confusión. Ahora es triste ver cómo nosotros en las iglesias, nosotros que tenemos la palabra de Dios, nos hemos dejado arrastrar muchas veces de esas corrientes. Hemos cedido a esa presión que viene de fuera. Hemos sido arrastrados por esa filosofía humanista y psicológica que aboga por el uso de métodos que son contrarios a la palabra de Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Enarbolar día a día los principios de la palabra de Dios.
Porque dice la Escritura que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y como padres, óigame bien, y como iglesia, tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Yo, con esto en mente, yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 6 y que leamos de los versículos 1 al 4, aunque vamos a estar viendo lo que nos enseña el versículo 4. Leo de la Biblia de las Américas. 6, 1 al 4. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Para los hijos, para nosotros como hijos, vemos aquí que tenemos dos mandatos: obedecer a nuestros padres y honrarlos. Ese es el mandato que Dios nos da en su palabra. Pero nuestro énfasis va a estar en nuestra deber, en las responsabilidades que nosotros tenemos como padres. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo en esta epístola habla primero a los hijos, pero luego se enfoca en los padres, aquellos que tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos. Y cuando se utiliza aquí la palabra padres en ese versículo, está señalando al varón, al papá, al progenitor. Antes, cuando Pablo habla de padres, en los versículos anteriores, se refiere tanto al padre como a la madre, pero aquí está primariamente hablando al papá como cabeza del hogar, como el varón. Y eso quizás es algo que no está muy de moda hoy en día, que somos nosotros los padres, los papás, los varones, a quienes Dios nos ha hecho responsables por nuestras familias, y eso lo vemos desde el huerto del Edén. Nosotros, óiganme bien, estamos llamados a guiar a nuestras esposas y a nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad primaria de llevar a cabo la disciplina en el hogar. Aunque por razones de tiempo, muchas veces nuestras esposas pasan más tiempo en el hogar, nosotros deleguemos en ellas ciertas responsabilidades. Ahora, nosotros debemos tener claro este principio. Fíjense, el colegio, nuestras esposas están ahí para ayudarnos, pero nosotros somos los responsables y debemos vernos como líderes, como las cabezas de nuestros hogares. ¿Qué pasa hoy en día? Y lo digo por experiencia propia, que uno tiende a dejar la responsabilidad en nuestras esposas, porque las esposas están continuamente encima de nuestros hijos. Leen más libros de disciplina, leen más libros de educación y nosotros vivimos, estoy hablando por mí, como en el aire. Y las esposas son nuestras esposas las que nos dicen, mira, pasa esto con nuestros hijos, pasa esto con nuestras hijas. Pero somos nosotros los que debemos estar atentos a esto porque somos las cabezas en los hogares. Adán y Eva pecaron. Eva fue tentada. ¿A quién llama Dios para pedirle cuenta? ¿Qué me dicen ustedes, hombres? Adán, ¿qué fue lo que pasó? Así nos va a llamar Dios a nosotros y nos va a pedir cuentas también de nuestra actuación en ese sentido. Y la pregunta mía para empezar es, en tu casa, ¿quién es que tiene la responsabilidad de instruir a los hijos? Esa responsabilidad, ese peso, debes sentirla tú, debo sentirla yo.
No es la iglesia con la escuela dominical, no es el grupo de jóvenes, no es el colegio, no son nuestras esposas. Es a nosotros, óigame bien, que Dios nos va a llamar y nos va a pedir cuenta por nuestros hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces aquí tenemos un aspecto negativo del mandato del Señor y un aspecto positivo. Generalmente cuando uno habla de este tema, las mujeres de una vez empiezan a darle codazos a uno. Y las mujeres se sonríen y uno se pone serio entonces, porque uno sabe que uno está fallando en ese sentido. Esta enseñanza, esto es una escuela dominical y después vamos a participar, no se preocupen, tiene dos aspectos. Un aspecto negativo y un aspecto positivo. ¿Cuál es el aspecto negativo que nos dice el texto? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Nuestros hijos están llamados ¿a qué? A obedecernos y a honrarnos. Nosotros debemos o no debemos provocarlo a ira y debemos criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Hay un pasaje paralelo a este que es Colosenses capítulo 3 versículo 21 y dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No los exasperen. Allá en Santo Domingo decimos, no los vuelvan locos. No los provoquen a ira. No provoquen en ellos, por vuestro comportamiento, una actitud de resentimiento hacia ustedes. No lo lleven a un punto donde ellos tengan una reacción hostil, airada en contra de ustedes. Hay un peligro y es que nosotros provoquemos a ira a nuestros hijos. Y por eso debemos estar apercibidos de lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Cuál es la condición necesaria que nosotros debemos tener presente para no exasperar a nuestros hijos? Bueno, lo que nos dice la epístola a los Efesios, fíjense, en Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, ¿verdad? Antes bien, sed llenos de él. Entonces empieza a dar directrices que debemos someternos los unos a los otros, que las esposas deben someterse al marido, que el marido debe amar a su esposa con un amor sacrificial, que la esposa debe respetar al marido, y luego empieza a hablar a los hijos que obedezcan y honren a los padres. Y en ese contexto se nos dice a nosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si no estamos llenos de la palabra, si no estamos llenos del Espíritu de Dios, si no nos controla, nosotros no podemos llevar a cabo ninguno de esos mandatos que nos enseña la palabra de Dios. Porque nosotros necesitamos negarnos a nosotros mismos para poder cumplir lo que Dios nos dice. Necesitamos tener ese control que solamente puede dar el Espíritu Santo. Esto es una lucha espiritual. Y esto no es una lucha que porque vengamos y oigamos lo que enseña la Escritura y tengamos el conocimiento solamente. Si el Espíritu de Dios no lo aplica a nuestros corazones, no vamos a tener éxito. Y si no, también vamos a ser unos legalistas. Bueno, yo vi al hermano Eduardo que él dijo que hay un aspecto negativo de no provocarlo a ira, que hay un aspecto positivo de instruirlo en la disciplina y amonestación del Señor. Ya yo oí eso, déjame ponerlo en práctica. Yo voy a trabajar con mis hijos, sí, pero fíjense, con nuestros hijos y en todas las áreas de nuestras vidas no podemos actuar como los legalistas. Te di 5 principios y ya tú tienes que modificar la conducta. Nosotros no queremos atacar la conducta, nosotros queremos atacar el corazón de nuestros hijos. Nosotros queremos que los principios del Evangelio vengan y los afecten de tal manera que sus vidas sean transformadas. Porque entonces, ¿lo que vamos a hacer? Vamos a tener hijos muy obedientes, pero muy ajenos también, muy lejos de lo que nos enseña Dios en su palabra, muy lejos del Evangelio, muy lejos de la obra de Cristo. Y nosotros queremos que nuestros hijos, sus corazones sean transformados por el poder de Dios. Y fruto de esa transformación, entonces, venga un cambio en sus vidas.
¿Cómo podemos disciplinar a nuestros hijos de manera que no lo provoquemos a ira? ¿Qué me dicen ustedes? Con amor. Muy bien. ¿Qué más? Con la palabra. Muy bien. ¿Qué más? Con la oración. Muy bien. ¿Qué más? Con vara. Muy bien. Fíjense que estamos hablando del aspecto negativo, no provocarlos a ira. El aspecto positivo, sino que debemos instruirnos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué más debemos hacer para no provocarlos a ira? Amor, la vara. ¿Usted está seguro que la vara no lo va a llevar a irarse? ¿Qué más? Con sabiduría. ¿Qué más? El ejemplo. Fíjense, yo empecé diciendo que debemos estar llenos del Espíritu de Dios, porque si no estamos llenos del Espíritu de Dios, lo vamos a corregir con ira, lo vamos a corregir mal. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tanto está tu vida caracterizada por el control, la llenura del Espíritu de Dios? ¿Qué tanto tú estás educando a tus hijos? No para que lo vean los hermanos y digan, ay, qué piadoso es Eduardo, mira a sus hijos. ¿Qué tanto tú lo estás haciendo porque tú quieres verlo a ellos caminando en los caminos del Señor? Porque tú quieres verlos a ellos siendo transformados por el Espíritu de Dios. Déjeme explicarles algunos modos cómo nosotros podemos provocarlos a ira. Nosotros primero tenemos que estar conscientes que debemos estar controlados por el Espíritu de Dios. Eso es lo primero. Y antes que eso, que nosotros los hombres somos los responsables delante de Dios por nuestros hijos. Amén. ¿Quiénes son padres aquí? Hombres. Hombres, los padres. ¿Estamos conscientes de eso? Ok, miren algo. Como esta es una escuela dominical, tiene que ser bien práctica. ¿Cómo podemos provocarlos a ira para que estemos apercibidos? Porque ustedes me dijeron muchas cosas buenas, con amor, con la palabra. Muy bien todo eso. Ahora, miren cómo nosotros los provocamos a ira para que podamos hacer una radiografía de nuestras almas. Cuando nosotros le aplicamos un castigo más severo que la falta cometida. Óyeme bien, cuando tú le aplicas un castigo más severo que la falta cometida, nuestros hijos tienen un sentido de lo que es justo y lo que es injusto. Y muchas veces nosotros aplicamos un castigo que es mayor que la falta cometida. Imagínese que su hijo le dice una mentira con el fin de obtener un helado. Es lo mismo el castigo que eso lleva o la corrección que si él le da una trompada a su hermano. ¿Quién me dice? ¿Es lo mismo? No. Entonces yo no puedo aplicar un castigo porque me dijo una mentira en ese sentido que si le da un golpe a su hermano. Entonces muchas veces nosotros aplicamos castigo de una manera mecánica. Y muchas veces el castigo que aplicamos es mucho mayor que la falta cometida. Y ha sido mi experiencia que este tipo de corrección severa ocurre muchas veces cuando queremos quedar bien como padres. Usted está con sus hijos en un sitio, hacen algo malo, discuten con otro amigo y uno se avergüenza de esa conducta de sus hijos. Y entonces uno, ¿qué hace inmediatamente? Para quedar bien delante de los demás, aplica un castigo, aplica una corrección mayor que la falta cometida. O muchas veces usted no está corrigiendo a su hijo, tiene un sentido de culpa cuando ve que cometen algo. ¿Y usted qué hace cuando ve la falta cometida? Entonces usted reacciona en ese sentido. Otras veces uno tiene el temor de ser muy ligero al momento de corregir y uno dice en su mente, bueno, para ser más suave mejor voy a ser más duro para que él aprenda. ¿Y tú sabes lo que pasa con tu hijo? Que entonces
tiende a irarse contra ti. Entonces, cuando aplicamos una disciplina mayor que la falta cometida, eso provoca a ira a nuestros hijos. Pero le voy a decir otra cosa que lo provoca a ira. Cuando tenemos favoritismo o parcialidad en el trato con nuestros hijos. Cuando ellos ven que hay alguna preferencia. Y hay ejemplos bíblicos de esto. Esto ocurrió con Isaac y con Rebeca. Isaac tenía una inclinación ¿por cuál hijo? Esaú. ¿Y Rebeca por quién? Por Jacob. Y quizás tú estás dejando, no, yo soy imparcial. Yo trato a todos mis hijos igual, pero no hay uno de tus hijos que se parece más a ti. No hay uno de tus hijos que es organizado como tú eres organizado u organizada, que es buen estudiante, que tiene un buen comportamiento. Tú no te identificas un poco más con ese hijo que con el hijo que, como decimos nosotros, te da muchos problemas y continuamente hay quejas con respecto a él. Entonces, uno tiende a tener en la familia, no se rían por favor, uno tiende a tener en la familia una oveja negra, a una al cual uno corrige y a otro al que no corrige tan consistentemente. Otra causa de que provocamos a ira, cuando el ejemplo paterno no es consistente con la demanda. Mi hijo, no veas tanta televisión. Mi hijo, no estés tanto tiempo en la computadora. Y resulta que ¿quién es que más ve televisión en la casa? Tú. ¿Quién es que pasa más tiempo en la computadora? Tú. ¿Quién es que pasa más tiempo con el WhatsApp? Tú. Entonces, ellos ven esa diferencia con nosotros. Nosotros, en ese sentido, debemos ser un ejemplo. Las madres, mija, no estés chismeando de tus amigas en el colegio, pero ven a la mamá chismeando por el teléfono con las amigas con respecto a una hermana de la iglesia. Como decimos nosotros, acabando con ella. Ellos lo notan, nuestros hijos. ¿Leíste la Biblia? Hiciste el devocional y resulta que tú nunca lees la Biblia y tú nunca haces el devocional. Entonces no le exijas a ellos algo que tú no estás haciendo. Tú debes arreglar tu habitación, tú debes ser más ordenado. Mira esa mochila del colegio cómo está. Mira lo mal que se ve, todo es un desorden. Pero el que entra a tu habitación ve que tu habitación parece un cuarto de guerra. Entonces, cuando ellos ven eso, pero tú me estás pidiendo a mí algo que tú no estás cumpliendo. Otra forma como los provocamos a ira, cuando no estamos conscientes de su crecimiento y desarrollo como individuos. Ese bebé que nació hace unos añitos, ya es un hombre, ya es una mujer, ya es un adolescente, ya no es un bebecito de 2 años. Entonces tú lo debes tratar conforme la madurez que tiene, conforme la edad que tiene, conforme a la confianza que se ha ganado por sus actuaciones, conforme a la etapa de la vida en la cual está. Y si él prefiere en su tiempo libre jugar en vez de leer, bueno, déjalo que juegue. Y si a él le gusta leer en vez de estar con el WhatsApp o en la computadora, bueno, déjalo que lea. Y si él difiere políticamente de ti, bueno, déjalo. ¿Y cuál es el problema? En las cosas que tú debes instruirlo son aquellas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Pero si él prefiere el jamón al huevo, déjalo. ¿Cuál es el problema? Ya es un hombre, ya es una mujer, ya ha crecido. Debemos entender que ya ellos van formando su vida, que están afianzando sus gustos particulares y en aquellas cosas que no sean pecaminosas, nosotros debemos dejarlo. Nosotros no podemos, no debemos querer clonar, hacer copias de nuestros hijos como somos nosotros. No, yo jugué fútbol y tú vas a jugar fútbol, tú no vas a jugar baloncesto, no, pero déjalo. Nosotros queremos hacer de ellos copias nuestras. Al revés,
tú debes hacer y permitir que te expresen sus opiniones, que te expresen sus diferencias, que te expresen sus dudas. No te escandalices si tu hijo te dice que tiene duda de la existencia de Dios. No hagas una crisis. Aprovecha ese momento para tú juntarte con él, para juntarte con ella, para instruirlo, para darle los principios de la palabra de Dios. ¿Tú sabes lo que hace un padre sabio? En vez de ser una pared, una muralla que va a chocar contra esa muralla, lo que hace es que tiene un intercambio de pensamientos, un intercambio de opiniones. Oye a su hijo para poder influenciarlo. Yo no estoy diciendo con esto que debemos dejar que se alimenten de las ideas necias y mundanas del mundo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que aquellas cosas que sean diferencias de criterios, diferencias de opiniones, que no sean contrarias a los principios de la palabra de Dios, nosotros debemos oírlos y nosotros debemos instruirlos. ¿Tú sabes otra forma cómo nosotros los provocamos a ira? Cuando nosotros los corregimos airados. Ellos hacen algo mal y nosotros nos molestamos. Pero nos molestamos no porque ellos hicieron algo mal y quebrantaron la ley de Dios, sino porque yo estaba viendo la tele, estaba viendo un programa que me gusta, y resulta que ellos estaban jugando con la pelota en la sala y le hemos dicho que no jueguen con la pelota en la sala, y pateando la pelota, jugando, la tiraron y rompieron el florero o rompieron tal o cual pieza de cerámica que había en la casa. Entonces nosotros nos molestamos. ¿Por qué? ¿Porque ellos desobedecieron? No, nos molestamos con ellos porque ellos han roto mi tranquilidad, el programa que yo estaba viendo. Entonces, ¿qué yo hago ahora? Los llamo estando airados y los disciplino y los corrijo. Muchos padres, y lo veremos más adelante si el tiempo nos da, espero que el pastor Jairo, pues dijo que eran 45 minutos solamente, no creo que podamos cubrirlo todo. Entonces uno lo llama y lo corrige, si lo va a disciplinar físicamente dice, yo te dije que no hiciera, y dándole con la mano, haciendo así con el hijo. ¿Por qué? Porque uno se aira. ¿Y sabe lo que hace eso? Que hace que ellos se airen más. ¿Tú sabes otra manera por la cual tú lo airas? Cuando tú lo sobreproteges. Nosotros conocemos a nuestros hijos como padres. Sabemos cuál es más olvidadizo, cuál puede perder la billetera, cuál puede salir sin dinero, descuidado. Eso lo sabemos. Y debemos advertirle, debemos protegerlo conforme a eso, pero no estar llamando cada 10 minutos a tu hijo o a tu hija cuando sale. Tú lo puedes llamar cada cierto tiempo para saber que no pasa nada, que está bien, si no ha habido algún accidente en el transporte, o decirle, mira, tú me llamas, tú vas a salir de 3 a 6, por favor, llámame a las 4:30 para saber que está todo bien, no hay problema. Pero hay padres que tienen un exceso de protección de los hijos, no los dejan ser. Entonces, tenemos que dejar que ellos lleven adelante sus vidas, debemos asignarle esas responsabilidades y dejar que la vayan cumpliendo. ¿Ustedes saben cómo lo provocamos a ira? También, cuando tenemos expectativas muy altas sobre ellos. Oye, yo quise ser futbolista y tú vas a jugar fútbol. Yo quise ser ingeniero industrial y tú vas a ser ingeniero industrial. Y si tú no eres futbolista o no eres ingeniero industrial o no eres médico, tú me estás defraudando. No, pero ¿y si él no da para eso, como decimos nosotros? Entonces tenemos que dejarlo. Son muchas las causas por las cuales podemos provocarlos a ira y yo solamente quise enumerar algunas. Vimos el aspecto negativo. ¿Cuál es el aspecto negativo? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Y vimos algunas maneras como nosotros podemos provocarlos a ira. Vimos que la centralidad es que si no estamos llenos de la palabra de Dios, si el Espíritu y la palabra no nos está controlando, lo vamos a provocar a ira. Amén. Veamos brevemente ahora. Pastor, ¿qué nos quedan? 5 minutos. Me va a dar 10. Gracias, pastor. Gracias, mi hermano. Hay mucho cariño con Jairo, como dije, pasamos 10 días juntos y Dios unió nuestros corazones de una gran manera. Vamos a leer el texto de nuevo. Vamos a Efesios capítulo 6 y vamos a leer del 1 al 4 porque yo sé que los hijos están aquí gozando
riéndose, dándole codazo a los padres, pero yo no hablé de lo que significa obedecer y honra porque el tiempo no nos daba. Hijos, óigame bien, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Oye bien, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, algo que no deben hacer, no provoquéis a ira a vuestros hijos, lo que deben hacer, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si nosotros estuviéramos conscientes de estos principios y le dedicáramos a nuestros hijos el tiempo que dedicamos al fútbol, al deporte, al ejercicio, a la lectura, a nuestros hobbies y entretenimientos, la cosa fuera muy diferente. Pero estamos tan absortos con tantas cosas del mundo que nos olvidamos de nuestra mayordomía, la que Dios nos ha dado, la administración que Dios nos ha dado con nuestros hijos. Aquí se nos dice claramente cuál es nuestro deber, criarlos. Y esa palabra criarlos se utiliza en Efesios 5:28 cuando dice, nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta. Sustenta su cuerpo y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Nosotros estamos llamados a criar a nuestros hijos, a cuidarlos, a nutrirlos, a sustentarlos, a proveer para ellos todo tipo de influencias necesarias para asegurarnos su madurez y su bienestar. Eso es lo que hace Cristo con la iglesia. ¿Para qué Cristo nos ha dado pastores, maestros, evangelistas, hermanos que hacen misericordia, hermanos que administran? ¿Para qué? ¿O para llevarnos a madurar? Para que crezcamos cada vez más a la imagen de Cristo. Entonces nosotros, tú y yo, óyeme bien, estamos llamados por Dios a proveer todo tipo de influencias necesarias para llevarlos a ellos a la madurez y al bienestar. Esa es la esencia de nuestro deber. Nosotros no trajimos a nuestros hijos al mundo para que se críen conforme a los patrones del mundo, para que se críen en piloto automático. No. Es una responsabilidad muy grande. Por eso debemos estar llenos del Espíritu Santo. Por eso debemos estar llenos de la palabra de Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. Nuestros hijos no son solamente cuerpos, parte material, no. Nuestros hijos son cuerpo y alma, tienen capacidades estéticas, musicales, capacidades físicas, emocionales. Todo esto está tejido de una manera asombrosa y Dios nos dice a nosotros, críenlo. Yo les doy a sus hijos como un préstamo, como un regalo mío para que ustedes lo críen. ¿Cómo? En la disciplina y amonestación del Señor. Esa es la tarea que nosotros tenemos por delante. Y el mejor ejemplo, que no lo podemos desarrollar, que tenemos de esa humanidad, lo vemos en la vida del Señor Jesucristo. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Lucas, capítulo 2, versículos 51 y 52. ¿Quién lo lee? Lucas 2, 51 y 52. Sí. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjense en las áreas que nosotros debemos criar a nuestros hijos y solamente las voy a enumerar. En el ámbito espiritual, Cristo creció en gracia para con quién. Si ustedes van a Proverbios, y quiero que vayan conmigo allí, Proverbios 1,
7, dice así la palabra de Dios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Debemos enseñar a nuestros hijos que la verdadera sabiduría descansa en el temor de Dios. No descansa en el conocimiento de las cosas de este mundo. Debemos darle un verdadero entrenamiento espiritual. ¿Y cómo hacemos esto? Dándoles una correcta visión de Dios. Somos creados por Dios. Nuestro Dios es un Dios soberano que gobierna todas las cosas que suceden aquí en la tierra. Debemos enseñar los atributos de Dios, su bondad, su poder, su misericordia. Debemos explicarles que nosotros somos creados por Dios, que somos hechos a su imagen y semejanza, que somos pecadores, que hemos querido seguir en nuestros propios caminos y que algún día nosotros nos pararemos delante de Dios. Que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos ser aceptos delante de Dios. Pero que por nuestras propias fuerzas nosotros nunca podremos hacerlo. Porque nuestro Dios es un Dios infinito y nosotros somos seres finitos. Y para poder agradar a Dios cumpliendo su ley, tenemos que haberlo amado con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y a nuestro prójimo como nosotros mismos. 24 horas, 7 días a la semana desde el día que nacimos. Y que ninguno de nosotros puede hacer eso. Pero Jesucristo vino y dejó su trono en los cielos, su trono de gloria, y se encarnó, se humilló, y estando aquí en la tierra sufrió la muerte de cruz, una muerte horrenda, cruenta. Pero cuando estuvo en la tierra, Él cumplió a plenitud, obedeció a Dios a plenitud. E hizo un sacrificio que satisfizo a un Dios 3 veces santo. Y que todo aquel que en Él cree no se pierde y tiene vida eterna. Debemos enseñarle a nuestros hijos a darle una visión correcta de Dios y una visión correcta de nosotros mismos. No, nosotros no somos el centro del universo. Mi hijo, te amo, pero tú no eres el centro del universo. Hay un Dios que reina. Hay un Dios a quien yo debo dar cuenta. Hay un Dios quien envió a su Hijo y me salvó en su gracia y en su misericordia. Hay un Dios que me ha dado la esperanza de la vida eterna. Pero no solamente debemos instruirlos verbalmente, debemos instruirlos con nuestro ejemplo. Él debe ver que ese Dios es importante para nosotros, que ese Dios es lo primero en mi vida. Él me tiene que ver con una devoción real a Dios, con un compromiso con la obra de Dios, con un control del Espíritu de Dios en mi vida. No que me vea en la perfección, porque aún en nuestros pecados, óigame bien, aún en nuestras faltas, nosotros podemos instruir a nuestros hijos en la piedad. ¿Cómo? Los corregiste airado, mi hijo, perdóname porque te hablé mal. Mi hijo, perdóname porque te corregí y me excedí. Mi hijo, perdóname porque en este momento, por tal cosa que hice, no fui un buen ejemplo. Ustedes ven, no solamente es instruirlos con la palabra, es instruirlos también con nuestro ejemplo. ¿Qué significa ser un cristiano para nuestros hijos pequeños? ¿Qué es un cristiano? Alguien como mi papá, que vive de acuerdo a lo que Dios le dice, aún con sus pecados y sus defectos. Él no lo va a ver en otro sitio. Y cultivar en el hogar un ambiente donde se discuta, se hable de una manera natural de las cosas espirituales. Que usemos todas las ocasiones para instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Deuteronomio 6:6, ¿qué dice? Y en adelante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y diligentemente le enseñarás a tus hijos y hablarás de ella los fines de semana cuando vaya a la iglesia. ¿No es eso lo que dice? Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes.
y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nosotros debemos enseñar de una manera sistemática y continua los principios de la palabra de Dios en la mente de nuestros hijos. Cuando a Dios le plazca y el Espíritu de Dios venga y haga clic eso en el corazón de ellos, ellos tendrán un mayor entendimiento, ese entendimiento espiritual. Pero nosotros debemos llevarlo a que ellos piensen espiritualmente, que vean el mundo que los rodea, no a través de las cosas que estamos viendo, que la realidad es lo que nos dice la palabra de Dios. No es lo que nos dice la publicidad, no es lo que nos dice la mercadotecnia. No. Yo debo interpretar el mundo no conforme a lo que veo con mis ojos carnales, sino conforme a lo que veo a la luz de mis ojos espirituales, a la luz de lo que me enseña la palabra de Dios. Tristemente, óigame bien, mis amados, esa enseñanza solo ocurre cuando estamos corrigiendo a nuestros hijos. Entonces se crea un ambiente de rigidez en el hogar. Y esto no debe ser así. Debemos entrenarlo en el ámbito espiritual. Cristo crecía en gracia para con Dios. En el ámbito intelectual, Él crecía en sabiduría. Y aquí solamente quiero decir esto, miren, con tantos juegos, televisión, el WhatsApp, el Internet, las redes sociales, hay mucha información. Pero las personas no están pensando, no están analizando las cosas, no la están filtrando a la luz de la palabra de Dios. Y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a pensar, a discernir las cosas, a poder expresar su opinión. Ahora le voy a decir algo. Si tú no pasas tiempo con tu hijo, si tú no dialogas con él, si tú no razonas con él, si tú no permites que él exprese sus ideas, si tú no lo oyes sin escandalizarte, si tú no lo confrontas en el sentido positivo con sus opiniones, ¿quién lo va a ayudar a poder pensar? El mundo, los compañeros de universidad, los amigos del vecindario, los amigos en el colegio. ¿Quién? La responsabilidad es nuestra, por eso yo empecé por ahí. Esa es nuestra responsabilidad, mis amados, y debemos llevarla a cabo. Entonces debe crecer de manera espiritual, intelectual, en su pensamiento. Y también, fíjense que Cristo creció en gracia para con Dios y para con los hombres. Nosotros debemos ayudarlo a crecer social, culturalmente, a crecer en sus gracias sociales. Fíjense cómo Jesucristo se conducía con gracia y aceptación en medio de las personas. Nosotros debemos tener esa gracia. Dice la Escritura, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Por naturaleza, al igual que nosotros, al igual que todo aquel que no conoce al Señor, nuestros hijos son egoístas y viven para sí. Nosotros debemos entrenarlos para convivir en sociedad, para ser corteses, para ser educados, para ayudar a aquel que está en necesidad. Tenemos que hacerlo. Y fíjense que Cristo también creció físicamente. Él creció físicamente. Nosotros debemos velar en este sentido por nuestros hijos. Y también se nos dicen los medios para cumplir ese deber de nosotros criarlo, y solamente lo voy a mencionar. La disciplina y la amonestación del Señor. Solo existen dos medios para criar a nuestros hijos a la luz de este texto: la disciplina y la amonestación del Señor. Debemos disciplinar a nuestros hijos conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios, y es algo que tomaría tiempo explicarlo, y debemos instruirlos conforme a los principios de la palabra de Dios. Fíjense algo, la disciplina, la corrección física es un medio de gracia
en la vida de nuestros hijos. Es un medio señalado por Dios para la crianza de nuestros hijos. Y nosotros debemos ser responsables en esa crianza, en ese mandato que Dios nos ha dado. Mis amados, qué bueno poder haber compartido de manera general estos principios. Espero que en otra ocasión podamos compartirlo con más detalle y ver los diferentes aspectos de la disciplina, cómo debe ser llevada a cabo, la instrucción y poder responder esas preguntas. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos has dado luz. Gracias, Señor, porque no andamos en tinieblas, sino que tenemos la luz de tu palabra. Mira, Señor, que nosotros queremos agradarte a ti en todo y queremos caminar como tú nos dices en tu palabra. Ayúdanos a temerte a ti y no temer a los hombres, a no temer a nuestros hijos, a no temer a lo que nos enseña la sociedad, sino llevar a cabo con sabiduría lo que tú demandas de nosotros en tu palabra. Gracias por este tiempo con nuestros hermanos, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona los fallos que nosotros hemos tenido con nuestros hijos, en nuestra educación, por las veces que lo hemos provocado a ira, por las veces que no lo hemos criado en la disciplina y amonestación tuya. Sé tú con nosotros, Señor. Ven y aplica estas verdades a nuestros corazones. Esto te lo suplicamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.